estaremos reflexionando es el siguiente: Jesús manifiesta su poder a través de los milagros. Sabemos que durante el ministerio que nuestro Señor Jesucristo realizó acá en la tierra, hubieron muchas señales y muchos prodigios que demostraron su divino poder, ese poder que venía de lo alto, ese poder que Jesús recibía de Dios Padre. Durante el tiempo que Jesús estuvo acá en la tierra, la Biblia nos registra innumerables milagros, innumerables sucesos en los cuales Jesús demostraba su divino poder. Sabemos que la Biblia se encuentran registrados algunos de estos maravillosos milagros, ya que, así como lo dice en el libro de Juan, vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cobraría los libros que habían de escribir. Amén. Dice aquí en el libro de Juan capítulo 21, versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así como lo dice Juan en las Sagradas Escrituras, da testimonio de la veracidad de todos aquellos milagros, de todas aquellas maravillas que Jesucristo realizó. Dice que eran miles de personas a las cuales presenciaron esos milagros, las cuales presenciaron esas maravillas, ese poder de Dios que demostró cuando estuvo acá en la tierra. Y dice Juan de que en la Biblia solo están registradas algunas de estas cosas, ya que si no habría manera de poder escribir detalladamente todos aquellos milagros que Jesucristo hizo, ya que fueron innumerables, fueron muchísimos. Dice Juan de que si se escribieran uno por uno, no alcanzarían los libros para poder documentar tanta información. Y es que nuestro Señor Jesucristo realizó inmensas maravillas, inmensas obras, inmensos prodigios, que hoy en día muchas personas son incrédulas. Sabemos que los milagros son aquellos hechos sobrenaturales que ningún hombre es capaz de hacer. Ningún hombre es capaz de hacer un milagro. Solamente nuestro Señor Jesucristo, a través de su divino poder, fue el único que pudo hacer este tipo de milagros. Hoy en día, queridos amigos, queridos hermanos, existen muchos falsos profetas, existen falsos maestros que pretenden engañar a las personas tratando de imitar a nuestro Señor Jesucristo, adjudicándose milagros, adjudicándose obras que según ellos son capaces de hacer. Y si nosotros podemos ver en nuestros tiempos cómo existen esta clase de personas sin escrúpulos que engañan a multitudes de gentes, podemos ver cómo existen esas grandes campañas de milagros, esas grandes campañas de sanación que las denominan así para poder atraer a más personas. Vemos cómo llenan estadios, cómo llenan anfiteatros, y podemos ver cómo se burlan y cómo engañan a las personas. Estos hombres humanos, como cada uno de nosotros, se adjudican milagros y muchas veces solamente son trucos o son ilusiones para poder engañar a las personas. Hemos visto muchas veces cómo en esos grandes eventos que ellos realizan, podemos ver esos grandes shows que muchas veces a nosotros nos parece increíble cómo estas personas pueden ser engañadas de tal manera. O sea, cuando las personas ven algún hecho sobrenatural, se maravillan,
Pero lo que no saben es de que todos estos son trucos y son artimañas de estas personas que solo buscan engañar a las grandes multitudes. Jesucristo demostró su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Lo que Jesucristo hizo sobre la tierra no fueron ningunos trucos, no fue ninguna magia, no fue ningún arreglado, sino que nuestro Señor Jesucristo demostró su poder, su total autoridad sobre todas las cosas. Por ejemplo, Jesús curó enfermedades imposibles de sanar. Podemos encontrar a lo largo de las Escrituras en innumerables ocasiones cómo nuestro Señor Jesucristo sanó miles de enfermos, miles de personas que ya no tenían ninguna esperanza, miles de personas que no tenían, que no existía la cura para su enfermedad. Y podemos encontrar cómo Jesús sanó todo tipo de enfermedades. Para él no existe nada imposible. Dice que sanó leprosos, sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó mudos y así innumerables tipos de enfermedades que para el hombre son imposibles de encontrar la cura. Podemos ver hoy en día cómo muchas personas mueren de diferentes enfermedades tratando de buscar una solución en los hombres, en lo que puede ofrecerles la medicina. Mas sin embargo, el ser humano no es posible, el ser humano no es capaz de poder ofrecer esa sanidad para las enfermedades. Nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo al sanar todo tipo de enfermedades. Y no solamente sanaba enfermos, sino que también Jesús demostró su dominio sobre la naturaleza. ¿De qué manera? Dice que nuestro Señor Jesucristo calmaba las tempestades. Nuestro Señor Jesucristo tenía o tiene ese poder de calmar cualquier tempestad por muy fuerte que ésta sea. En varios relatos que tenemos en las Escrituras podemos encontrar cómo muchas veces Jesucristo se encontraba en alta mar navegando con sus discípulos en la barca y de repente el mar se enfurecía y las grandes olas se levantaban y se arrojaban contra la barca. Y en muchas ocasiones estuvieron al borde de perecer. Y los discípulos muchas veces se asustaban y se desesperaban al ver esa gran furia del mar, esas tormentas que los azotaban, esos huracanes. Pero nuestro Señor Jesucristo tranquilamente podía decir al mar, cálmate, y decir a la tormenta, cesa. Y así podemos encontrar cómo nuestro Señor Jesucristo también tenía dominio sobre la naturaleza. También algo muy importante es que nuestro Señor Jesucristo demostró su poder sobre la muerte. ¿De qué manera lo hizo? Cuando resucitó a diferentes personas y resucitó él mismo de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo milagros de sanar enfermedades, no solamente hizo milagros de calmar las tempestades, de calmar la lluvia, sino que también demostró su máxima autoridad, demostró su máximo poder al resucitar a estas personas que ya estaban en el mundo de los muertos. Es increíble cómo nuestro Señor Jesucristo demuestra su poder absoluto sobre todas las cosas, al poder hacer este tipo de maravillas y este tipo de prodigios. Entonces, hermanos y amigos, la pregunta será, ¿hoy en día nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros? Nos podemos preguntar cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros hoy en día? ¿O será que ya dejó de hacer milagros? Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la Biblia es clara cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. Y claro que hoy en día sigue haciendo milagros y sigue manifestando su divino poder. Pero ¿qué sucede? El problema es que las personas
cada día que pasa se han vuelto más incrédulas. Las personas hoy en día se han vuelto idólatras. Podemos ver cómo la mayoría de personas hoy en día están más interesadas en adorar ídolos, en adorar aquellas cosas que tienen ante sus ojos, y esto les impide ver las maravillas, les impide ver esos milagros que nuestro Señor Jesucristo hace día con día. Sabemos que muchas personas reciben sanidad de enfermedades muy graves. Sabemos que tenemos personas a las cuales nosotros hemos conocido que han estado al borde de la muerte, han estado a punto de morir por alguna enfermedad, por algún problema que han tenido. Y nuestro Señor Jesucristo tiene misericordia de estas personas. Nuestro Señor Jesucristo manifiesta su poder en ellas y lo sana de aquella enfermedad. Pero estas personas muchas veces no son capaces de aceptar que han sido curadas por un milagro de Dios. Cuando estas personas salen de esa enfermedad, salen de esa tribulación, lo primero que dicen, este ídolo me hizo el milagro, este amuleto que yo tengo me hizo el milagro, y le quitan todo el crédito a Dios, le quitan todo el crédito a Jesús. Eso es lo que pasa, queridos hermanos y queridos amigos, hoy en día. Las personas se han vuelto idólatras y las personas no pueden apreciar esas maravillas que Jesús hace hoy en día con cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no somos agradecidos con las bendiciones que Jesucristo derrama sobre cada uno de nosotros. Dice que con el solo hecho de que el sol salga para cada uno de nosotros ya es un milagro. Ya estamos viendo el gran poder de nuestro Dios. Vemos cómo miles de personas día con día reciben abundantes bendiciones, y todo esto es el poder de Dios, de Jesús, que se manifiesta en cada uno de nosotros. Así que los milagros se dan día con día. Jesús siempre está manifestando su poder, pero no somos capaces de poder apreciar esos milagros que Jesús hace en cada una de nuestras vidas. Cuando somos bendecidos, cuando algo maravilloso llega a nuestras vidas, le damos el crédito a otras cosas. Decimos muchas veces, qué suerte la mía, cómo Dios me bendice, qué suerte la mía, cómo tengo mucha suerte, la suerte me acompaña. Entonces, y no le damos el crédito verdaderamente a Dios, que es quien hace todas las obras que nosotros vemos en nuestros días. Y así mismo sucedía en aquel tiempo. Cuando Jesús hacía estos actos de poder, siempre existían personas incrédulas, existían detractores que se indignaban con sus milagros. Estaban los fariseos, los escribas, aquellos maestros de la ley, inclusive el mismo pueblo, aquel pueblo al que Dios les hacía estas obras, muchas veces lo acusaron de tener demonios. Miren cómo dice en el libro de Mateo, Mateo capítulo 12. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será que este es el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo le decían, este no echa fuera a los demonios, sino que Belcebú, príncipe de los demonios. Muy bien, aquí podemos encontrar en esta porción de las Escrituras, dice que a Jesús le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces Jesús le sanó. Jesús le sanó porque a Jesús le conmovía a este tipo de personas que estaban sufriendo, que tenían ese tipo de ataduras, que llevaban muchos años sufriendo. Sabemos que Jesús, en su inmensa piedad, en su inmensa misericordia, Jesús los sanaba. Entonces las personas que estaban en ese lugar, dice que observaron este acto, y en vez de maravillarse por ese gran poder, en vez de maravillarse por esa acción, ese milagro que Jesús había hecho, dice que lo acusaban diciendo,
este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, las personas siempre estaban ahí tratando de acusar a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que estaban siendo testigos de esas maravillas y de esos milagros, a pesar de que frente a sus ojos Jesús hacía grandes prodigios, ellos no eran capaces de ser agradecidos y de poder darle honor a Jesucristo, sino que siempre trataban la manera de detractarlo, de acusarlo y de levantar falsos testimonios. De los diferentes tipos de milagros que Jesús realizó, uno de los más maravillosos, hermanos y amigos, es la resurrección. Y me llama poderosamente la atención en lo personal este tipo de milagros, porque la resurrección de diferentes personas que Jesucristo hizo fue algo maravilloso, algo sorprendente que ninguna persona lo puede explicar. Hoy en día la ciencia, los ateos, tratan de dar alguna explicación lógica sobre todos los milagros que Jesucristo hizo. La vez anterior estaba observando un documental en la televisión que hablaba sobre los milagros que Jesucristo hizo y le daban una explicación natural. Estas personas que hicieron este documental decían o afirmaban de que lo que está registrado en la Biblia no fueron hechos sobrenaturales, sino que fueron simples casualidades o fueron cosas que las podía hacer cualquier humano. Pero sabemos que resucitar a alguien, la resurrección, es algo que nadie lo puede hacer hoy en día. Es algo que está más allá del poder humano, es algo que solamente Jesucristo lo puede hacer. Y es por eso que me llama poderosamente la atención este tipo de milagros que Jesucristo hizo, y quisiera compartirlos rápidamente con cada uno de ustedes. En la Biblia existen 7 sucesos, oiga bien, en la Biblia existen 7 sucesos que están registrados sobre diferentes resurrecciones que hubieron durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra y durante el tiempo que sus profetas y sus apóstoles también estuvieron. Vamos a verlo rápidamente. El primero de Jairo lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 18 al 19. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Versículo 23. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que la tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió de la fama de por toda aquella tierra. Muy bien, aquí podemos encontrar este primer suceso con la hija de Jairo. Dice que la niña estaba muerta. Entonces, en el versículo 23, dice que Jesús entró en la casa de este hombre y viendo que la gente estaba haciendo alboroto, la gente ya estaba en el lugar, dice que estaban tocando flautas y haciendo un gran alboroto, y Jesucristo les dijo: apartados, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y las personas, al escuchar eso, se burlaban de él. Luego dice que Jesús tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Acá podemos encontrar este maravilloso hecho, cómo Jesucristo levantó de los muertos a la hija de Jairo, la cual ya estaba muerta. Entonces podemos ver cómo ese inmenso poder de nuestro Señor Jesucristo, que ni aún la muerte era un obstáculo para poder demostrar sus milagros. Tenemos otro segundo suceso en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad de Yamán Naín. Iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he ahí
He aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se desprendió de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó al féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, había muerto, y empezó a hablar, y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto su pueblo. Muy bien, aquí tenemos el relato del hijo de la viuda de Naín. Dice que Jesucristo estaba en la ciudad de Naín e iban con él muchos de sus discípulos. Cuando llegó cerca de la ciudad, dice que llevaban a enterrar a una persona. Y dice que iba la multitud, estaba la multitud que iban a enterrar a esta persona. Y Jesucristo vio el dolor de su madre. Dice que vio el llanto de su madre y se compadeció de ella. Acá podemos observar cómo Jesucristo tiene esa gran misericordia para con las personas, esa gran misericordia para con la gente. Pero muchas veces nosotros, como les decía anteriormente, no somos capaces de ser agradecidos con Dios. Y en este suceso dice que de repente, cuando Jesucristo vio a estas personas, detuvo el entierro. Detuvo el entierro y dice que se acercó al féretro y lo tocó y le dijo: levántate, joven, a ti te digo, levántate. Entonces dice que el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Podemos ver qué gran milagro. Imagínense ustedes, queridos hermanos y amigos, estar en este lugar y que de repente se levante el muerto y empiece a hablar y empiece a actuar normal, como que si haya resucitado nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo era capaz de hacer este tipo de milagros porque para Él no había nada imposible. Vamos a leer un último relato en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Juan capítulo 11, versículo 17 en adelante. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también lloraba, llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Aquí podemos ver este otro milagro que Jesucristo realizó al resucitar a su amigo Lázaro. Dice que tenía 4 días de muerto. Tenía 4 días de haber muerto Lázaro. Ya estaba en su sepulcro. Ya había pasado mucho tiempo de que lo habían enterrado, lo habían puesto en su sepulcro.
Y Jesucristo llegó y se encontró con esta triste noticia que su amigo había fallecido. Entonces dice que Jesucristo se conmovió y lloró. Y luego, profundamente conmovido, se acercó al sepulcro y clamó a su Padre que estaba en los cielos, diciéndole: gracias te doy por haberme oído. Aquí podemos ver la conexión que existía entre Jesucristo y Dios, ya que ese poder de Jesucristo venía de lo alto. Como yo les decía al principio del programa, ese poder de nuestro Señor Jesucristo venía de Dios. Dios es la fuente principal del poder y Él se lo transmitió a su Hijo Jesucristo para que pudiera hacer estos grandes milagros y estos grandes prodigios que podemos encontrar en las Escrituras. Dice que Jesús mandó a quitar la piedra del sepulcro y Marta y las personas que estaban ahí le decían: Señor, pero ya tiene muchos días de estar muerto. O sea, ya hiede, decían. Entonces, pero para Jesucristo demostró nuevamente que no existe nada imposible. No existe ningún impedimento para que Jesucristo pueda demostrar su divino poder. Dice que quitaron la piedra y clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y al instante dice que este hombre salió, tenía atadas sus manos y sus pies, así como la tradición judía de preparar a los muertos. Pero dice que este hombre inmediatamente al escuchar la voz de Jesucristo salió del sepulcro. Imagínense, hermanos, se pueden maravillar cada uno de ustedes con estos sucesos que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estuvo acá en la tierra. Ya para ir finalizando, tenemos otros relatos, pero no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero solo se los voy a mencionar. Elías también resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo también resucitó al hijo de una mujer sunamita. Pedro también resucitó a Dorcas. Y Pablo también resucitó a Eutico. Estos son otros relatos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras acerca de estos sucesos maravillosos que ocurrieron en aquel entonces. Pero lo importante hoy en día, queridos hermanos y queridos amigos, es que no solamente estos personajes tendrán la dicha de haber resucitado, sino que nuestra esperanza es que resucitaremos para una vida eterna. Y esto es la esencia de este mensaje que quiero dejar con ustedes en esta mañana. Quiero que cada uno de nosotros, nuestros amigos que nos han escuchado, nuestros hermanos, tengamos esa esperanza que no solamente estas personas resucitaron, sino que asimismo cada uno de nosotros vamos a resucitar en aquel día postrero. Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 24, versículo 15. Miren cómo dice en el libro de Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Muy bien, aquí dice que todos tenemos esa esperanza de que vamos a resucitar, tanto justos como injustos. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos y amigos? La diferencia es que unos resucitarán para condenación y otros resucitarán para salvación. Lo dice Juan claramente, lo dice Juan en el capítulo 5. Le voy a dar lectura en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hermanos y amigos que nos han escuchado en esta mañana, la invitación es para que cada uno de nosotros obedezcamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros podamos obedecer su palabra, podamos ser añadidos a su reino, para que en aquel día podamos resucitar para vida eterna, así como lo dice este versículo. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece una vida eterna, nos ofrece unas mansiones celestiales en los cielos que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Por esta razón, hermanos,
nosotros debemos estar firmes, luchando siempre día con día, echando mano de la salvación, echando mano de la vida eterna para poder alcanzar esa promesa que Jesucristo nos ha dicho. En el libro de Primera de Tesalonicenses, como último texto en esta mañana, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, dice de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, hermanos y amigos. Qué maravillosa esperanza, qué maravillosas palabras estas que dice acá en esta porción de la Biblia. Y esa debe ser nuestro anhelo y nuestra esperanza día con día, eso que nos motive a seguir luchando. Dice en el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que, hermanos y amigos, la invitación es para que nosotros nos preparemos día con día, para que nosotros cuidemos nuestra salvación, y a las personas que aún no han recibido la salvación a través del bautismo, los invitamos a que puedan obedecer la palabra de Dios, que puedan arrepentirse, ser bautizados, ser añadidos a la iglesia, para que en ese día maravilloso en que Jesucristo venga, nosotros podamos alcanzar esas promesas que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Así que esta ha sido la reflexión de esta mañana, hermanos. Bendiciones, y que el Señor les guarde siempre. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1,5 cuadras al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza, ni mis enemigos triunfen sobre mí. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Camina junto a mí. Por él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Tenemos el espacio abierto para que pueda llamarnos a la cabina de Radio Popular. El número es 2669-5150. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, hermano José Luis. Le saluda Blanca Molina, aquí saludándole, hermano. Muchas gracias, hermana Blanca. ¿Qué le ha parecido el programa de esta mañana? Excelente, hermano, porque solo Cristo es nuestra esperanza, y felicitarle a usted y al hermano Ábalos por el esfuerzo que han hecho, pues, ¿verdad?, por haberse preparado para regalarnos esta bendición de la reflexión que ha realizado este día.
Sigamos adelante, hermano, y bendiciones. Saludos de la hermana Chávez. Muchísimas gracias, hermana Blanca Rosa Molina, excelente su llamada. También un saludo a nuestra hermana Chávez, que siempre está ahí pendiente del programa Reflexiones. Me imagino que ha de estar en su desayuno, así que provecho para nuestra hermana Chávez y para todos aquellos hermanos que esta mañana se encuentran en sintonía también del programa Reflexiones. Seguimos esperando sus llamados mientras nuestro hermano César dará saludos a las personas que también se han sintonizado a través del Facebook. Muchas personas nos han comentado, han compartido la reflexión de esta mañana. Tenemos muchas personas que se han reportado a través del Facebook saludándolos. Tenemos a William Benítez, tenemos a David Hernández de Chihuahua, México. Un abrazo hasta la distancia, hermano. Flor Hernández, Tony Saldaña, Telma Hernández, una hermana también que es de lejos, de Valencia, España, la señora Sandra Herrera, Madeline de Jesús y Ezequiel Amaya. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con nosotros todos los veces que nos vemos en este programa, lo que es sábados y domingos. Gracias, agradecerles por su apoyo infinito y gracias nuevamente por estar con nosotros. Solamente recordarles que nosotros estamos en el camino de Dios. Nosotros tenemos una gran bienaventuranza, el cual es que no hemos visto a Dios y hemos visto muchas cosas, muchos milagros acá en la tierra, con muchos hermanos que han estado enfermos y están en pie nuevamente gracias al poder de Dios. Las personas que vieron los milagros en aquel entonces no creyeron, y más sin embargo siempre Dios ha sido misericordioso con nosotros. Solamente quiero decirles algo, que si creemos en lo que estamos y aunque no hayamos visto los milagros, pues hay que ser firmes y seguir adelante. Sabemos que el camino de Dios es duro, pero hay que echarle ganas y primeramente Dios, vamos a estar con Él en los cielos celebrando el día que Él venga con el juicio. Así es, hermano, queremos agradecerles infinitamente a todos aquellos que se han reportado esta mañana con nosotros, nuestros hermanos que también nos han sintonizado desde diferentes países. Estamos despidiéndonos en esta mañana de ustedes. Gracias por su fiel sintonía, gracias por haber estado participando en esta reflexión. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos también de la 14 San Miguel. Les esperamos a las 9 de la mañana. Estaremos iniciando el culto dominical. Así que los esperamos a todos para poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Luis Iglesias, y ha sido un gran honor haber llevado esta reflexión a cada uno de sus hogares, y esperando que nuestro Señor Jesucristo derrame múltiples y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad.